Hoy vamos a hablar de geopolítica. La geopolítica es la relación entre la geografía, cómo está formada la Tierra, y la política. En otras palabras, cómo interactúan los países entre sí. En este video vamos a descubrir por qué el Estrecho de Hormuz es uno de los lugares más importantes del planeta. Y como un pequeño tramo de agua, se ha convertido en el centro de enormes tensiones internacionales durante la guerra actual. Pero antes de explicar por qué es tan importante, primero veamos dónde está. Esta es la península arábiga. En un lado de la península, el mar Arábigo se conecta con el mar Mediterráneo a través del Mar Rojo. El Mar Rojo corre entre la península y el continente africano. Y aquí, se conecta con el Mediterráneo mediante el Canal de Suez. En el otro lado de la península, el mar Arábigo se conecta con el Golfo de Omán. Y el Golfo de Omán se conecta con el Golfo Pérsico. Entre estos dos golfos existe un paso marítimo muy estrecho. Ese paso es el Estrecho de Hormuz. El estrecho está rodeado por 3 países: Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Cada día, por este pequeño paso marítimo se transportan enormes cantidades de petróleo. Todo esto en algunos de los barcos más grandes del planeta. Y debido a lo estrecho que es, y al enorme volumen de petróleo que pasa por allí, el Estrecho de Hormuz es considerado el punto de estrangulamiento más importante del mundo para el transporte de petróleo. Para entender la escala de lo que estamos hablando, hagamos un cálculo rápido. En 2025, el promedio de petróleo y otros líquidos derivados del petróleo que atravesaban el estrecho era de aproximadamente 21 millones de barriles por día. Cada barril contiene alrededor de 159 litros. Eso significa que cada día pasan por el estrecho más de 3.000 millones de litros de petróleo. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a más de 1.300 piscinas olímpicas llenas de petróleo cada día. En otras palabras, alrededor del 21% del consumo diario de petróleo del mundo pasa por este estrecho. Además, 1/3 de todo el petróleo transportado por mar en el planeta atraviesa el Estrecho de Hormuz. Y también, 1/4 parte del gas natural comercializado en el mundo. Ahora bien, el Estrecho de Hormuz tiene solo 39 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Por esta razón, los barcos que lo cruzan deben seguir rutas de navegación muy estrictas. A pesar de su tamaño, el estrecho es lo suficientemente profundo para que pasen los petroleros más grandes del mundo, los llamados VLCC y ULCC. Algunos de los barcos más grandes jamás construidos. Los barcos que salen del Golfo Pérsico a través del estrecho tienen que seguir una especie de danza cuidadosamente coordinada. La primera ruta marítima comienza en aguas territoriales de Irán. Luego pasa entre 3 islas, que actualmente están controladas por Irán, pero que son reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos. Después, los petroleros entran en aguas territoriales de Omán. Aquí se encuentran las rutas de navegación más estrechas de todo el estrecho. Una vez que salen del estrecho, ya en el Golfo de Omán, existen otras rutas marítimas que incluso pueden llevar a los barcos de nuevo a aguas territoriales iraníes. También hay algo interesante que debemos mencionar. Aunque el Golfo Pérsico está conectado con el Mediterráneo a través del Estrecho de Hormuz, en 2025, aproximadamente el 76% del petróleo que pasaba por el estrecho iba en dirección opuesta, hacia Asia. Y la mayor parte de ese petróleo tenía solo 5 destinos principales: China, India, Japón, Singapur y Corea del Sur. Para llegar a estos mercados en el este de Asia, los petroleros normalmente también deben atravesar otro punto crítico del comercio mundial de petróleo: el Estrecho de Malaca. Pero ese es un tema que quizá exploremos en otro video. Lo importante aquí es que el Estrecho de Hormuz es extremadamente estrecho. Tan estrecho, que se encuentra dentro de las aguas territoriales de los países que lo rodean. Esto significa que cualquier incidente dentro del estrecho podría detener el tránsito marítimo, o en el peor de los casos, desatar un conflicto entre países. Ahora que sabemos lo crucial que es el Estrecho de Hormuz para el comercio mundial de petróleo, podemos imaginar el enorme impacto que tendría interrumpir el flujo de petróleo a través de este paso. Sería devastador para los países que dependen de recibir ese petróleo, y también para los países que dependen de venderlo.
Y esto explica por qué la capacidad de Irán para cerrar el estrecho podría tener un impacto enorme en el resultado de la guerra.